Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar de una vez con la entrevistada que tenemos vía Skype desde Venezuela porque tiene un compromiso y queremos, como hacemos nosotros aquí en Agárrate, sacarle el jugo. Se trata de la diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, Tamara Adrián. Tamara ha sido una mujer sumamente valiente, es representante transgénero en Venezuela. Ella tomó su decisión, llegado en una etapa de su vida, de cambiar de sexo, y así lo hizo, y ha luchado y ha avanzado a pesar de todos los obstáculos para defender los derechos no solamente de los transexuales, sino también, por supuesto, de la comunidad gay en Venezuela. Buenas noches, Tamara, y muchísimas gracias por haber aceptado este contacto conmigo. Muy buenas noches y un gran saludo pues, a toda esa gran comunidad que está por allá, por el norte, que a veces es una quimera y a veces no. Sí, bueno, no solamente en el norte, sabes que gracias a esa magia del internet nos ven en todas partes del mundo. Así que este mensaje que tú vas a dar el día de hoy pues va a tener distribución mundial. Qué bueno, excelente noticia. Tamara, lo primero es que tú fuiste electa diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, representando, pero además tú eres abogada, y eso hay que decirlo, eres una profesional y sumamente respetada además en la Academia de Derecho en Venezuela. Y fuiste electa como representante de la comunidad transgénero en Venezuela. Y esto quiero aclararlo porque siempre ha habido como una especie de manipulación con respecto a esto del lado del gobierno, del lado oficialista, del lado del chavismo, y ellos no llevaron ninguna representación que pudiera defender esos derechos que cada vez los exigen más personas en el mundo, ¿no? Del lado oficialista no hubo ningún candidato que pudiera compararse con tus condiciones, con tus características. Bueno, ciertamente el PSUVismo se ha caracterizado por una extrema intolerancia en relación a todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y en particular con el tema LGBTI. En 17 años que tuvieron el poder y en prácticamente 10 años que controlaron absolutamente la Asamblea Nacional, a pesar de que se introdujeron al menos 7 proyectos de solicitud de ley, inclusive uno de matrimonio igualitario por iniciativa popular con más de 21.000 firmas, el PSUV nunca llevó a discusión nada que tuviese que ver con este tema, de tal manera que no es sorprendente. Y hubo quizás también un par de iniciativas de parte de gente afecta al oficialismo que pretendía participar por las filas de lo que se autodenomina el Gran Polo Patriótico en las elecciones, pero nunca fueron ni siquiera tomados en cuenta. Tamara, para nuestra audiencia que no conoce bien las leyes en Venezuela, porque nos ven, no solamente nos ven venezolanos, el hecho de que una persona cambie de sexo, como fue tu caso, también le da derecho a una identidad, y quiero que nos hables bien de eso. ¿Cómo están las leyes en Venezuela actualmente con respecto a este tema? Totalmente inexistentes. En Venezuela fue el primer país de América Latina en reconocer la identidad de personas trans, con una sentencia precursora por allá por el año 77 y luego una marcadora en el año 1982 dictada por el magistrado Abreu Burelli en aquel tiempo. Y a partir de ahí hubo más de 150 reconocimientos de identidad con los estándares de aquella época, es decir, luego de operaciones genitales. Desde 1998 hasta ahora no ha habido en Venezuela ningún reconocimiento de identidad, y ni siquiera el cambio de nombre simple que prevé la Ley Orgánica de Registro Civil. Mientras tanto, la región ha avanzado a pasos agigantados, y hoy México, Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina, y ahora nos está también discutiendo
la gente en Chile, la Asamblea, en este caso el Senado en Chile, reconocen la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales. Y por cierto, esta semana pasada en Brasil, un juez brasilero reconoció la identidad de una niña trans de 11 años. ¿A qué crees tú que se deba que en Venezuela específicamente no se haya avanzado en este sentido? ¿Es la sociedad? ¿Son las costumbres? ¿Es una sociedad conservadora? ¿A qué se debe esto? ¿O hipócrita? La hipocresía es una parte, pero creo que hay 4 factores que determinan el quehacer diario del PSUVismo, que son: 1, el excesivo militarismo. Y lo militar está reñido. Yo siempre digo que los militares tienen 4 dedos de frente, pero en sentido paralelo al piso, porque tienen que recibir órdenes. En segundo lugar, la excesiva sobrerepresentación en las bancadas del PSUVismo del evangelismo. Y los evangélicos son quizás los más atrasados en cuanto a los derechos de la mujer y los derechos LGBT dentro de las religiones occidentales. En tercer lugar, el desconocimiento general de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Nosotros aquí tenemos cada día que demostrar que lo que ocurre en Venezuela es contrario al sistema internacional de los derechos humanos en todos los ámbitos, y el tema de los derechos sexuales y reproductivos y el tema LGBT en particular no es una excepción, pero lo mismo ocurre con el tema de los presos políticos, de la falta de medicamentos y de tantas otras cosas, que dicen: no, eso no es verdad, aquí no se violan derechos humanos, y eso lo dicen con su cara más dura en todas partes. Y creo que hay también un pequeño grupete, muy chiquito, formado en el marxismo, en el mismo estalinismo más clásico, que consideraba que todo lo que tenía que ver con la diversidad sexual era una desviación capitalista, y por eso Stalin llevó a cientos y miles de personas a los campos de concentración, y lo mismo hizo el régimen cubano en los primeros 17 años de Revolución Cubana. Bueno, pero que estemos viviendo nosotros eso en esta época, pues imagínate, ¿no? Tantos años después. Sí. Desafortunadamente, pero esto está acompañado en el caso nuestro con una propaganda que habla de una supuesta inclusión. Exacto. Pero las personas que no tienen iguales derechos no pueden estar incluidas, básicamente eso. Tamara, eso, me estás hablando de que en el periodo de la Asamblea Nacional, el periodo anterior, no se aprobó nada, pero parece que en este periodo tampoco se comienzan a debatir esos proyectos de leyes, y incluso tenemos un diputado que salió electo y está preso, es un preso político y es un gran activista del derecho de los homosexuales, que es Rosmi Mantilla, y no termina de debatirse en la Asamblea Nacional estos derechos que se merece la comunidad LGBT, ¿no? Es correcto, creo que se cayó la imagen. Se cayó la imagen. En Skype, pero tenemos la llamada, tenemos de todas maneras la llamada al aire. Sí, ojalá que recuperen la imagen. Pero yo estoy trabajando en 3 proyectos. Los procesos legislativos la gente no entiende que son lentos, que tenemos apenas un mes en la Asamblea Nacional, y yo les puedo asegurar que en la Comisión de Política Interior se están llevando a cabo las negociaciones con la finalidad de aprobar al menos 2 leyes: una ley contra la discriminación, contra todas las discriminaciones, incluyendo la política. No podemos volver a tener una lista tascón, pero tampoco podemos aceptar ningún tipo de situación de discriminación en ningún campo, en lo cual se ha especializado, por cierto, este régimen. Y en segundo lugar, creo que tenemos que enfrentar el tema de la Ley Orgánica de Registro Civil y de los reconocimientos de los derechos de las parejas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad de las personas trans, pero también otras cosas como el reconocimiento del estado civil de los concubinos en Venezuela que se encuentran en una situación de desprotección, y otras situaciones similares que están previstas en esa Ley Orgánica de Registro Civil. En eso estoy yo trabajando junto con otro grupo de juristas, y pronto esperamos que en los próximos mes o 2 meses podamos llevar a plenaria ya el proyecto para la discusión, la primera discusión.
Tamara, hoy se comenzó a discutir en la Asamblea Nacional de Venezuela la ley de amnistía. Es algo que se está esperando como un punto de partida para lo que se llama la reconciliación nacional. ¿Cómo va eso? El proceso de hoy, el proceso de formación de las leyes es siempre complicado y debemos entender que existe una diferencia entre el indulto y la amnistía. El indulto lo da el presidente de la República con nombre y apellido, un poco como sale en la Biblia, aquello cuando llevaron a Jesucristo y tal y qué sé yo, y entonces se escogieron al ladrón. Bueno, exactamente eso, es nombre y apellido. Y la persona, en consecuencia, que ha sido condenada, se le conmuta la pena. En cambio, el tema de la amnistía es mucho más complicado, porque algo que teóricamente era delito bajo la ley deja de serlo para circunstancias específicas, sin nombre y apellido, por lo cual hay que describir, por ejemplo, cosas como que aquellas personas que participaron en la tal cosa, en tal lugar, con tales circunstancias, hay que describirlo de manera general, pero sin un nombre. Y así pasamos varios meses, desde en diciembre, básicamente pasamos diciembre, enero, en un grupo de juristas participando en este proyecto de ley que ha pasado por numerosas revisiones con órganos de derecho, con ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos y otra serie de personas que poco a poco han ido incorporando pedacitos de recomendaciones en esta ley. Lo que hoy se llevó a la Asamblea Nacional es simplemente la entrada para la discusión. Entonces, se aprobó que se remitiera a comisión para que la comisión preparase el informe para la primera discusión. Una vez que ese informe esté disponible, se lleva a la primera discusión, que es una discusión en bloque, y luego se remite de nuevo a la comisión para que la comisión haga el informe de segunda discusión con las observaciones que se hayan hecho en primera discusión, más las observaciones de la comisión, y se pasa en la segunda discusión a la discusión y aprobación artículo por artículo. Después de que eso ocurra, no es tan larga la ley, pero actualmente tiene 29 artículos. Sí. O sea, luego de que termine eso, pasa al proceso de que tenga el presidente de la República que darle el ejecútese. Y nos encontraremos quizás con el punto en el cual el presidente no quiera ponerle el ejecútese, por lo cual podrá crearse en ese momento un conflicto de poderes. La Asamblea tiene las facultades en ese caso para ordenar la publicación en Gaceta. Pero de nuevo hay otro punto, porque como no da nombre y apellido, queda en última instancia para la interpretación de los jueces el decir, sí, este caso cae dentro de este artículo, en consecuencia yo otorgo la amnistía. O sea que no es ni algo mágico, ni una solución sino que es una solución que debe darse en un plazo que esperamos ser lo más corto, pero que no es de ya para allá. Sí, además sabemos el miedo que tendrían los jueces de dar libertad a tantos presos políticos o el regreso del exilio. Eso no existe. Por eso es que yo veo eso tan complicado, ¿no? Y que va a haber una confrontación terrible. ¿Ah? Sí, claro. Es complicado, pero son batallas que hay que dar. Que hay que darlas, por supuesto. Tamara, ¿cómo ves al país en general? El país está en el peor momento de su historia republicana, probablemente con una excepción. Yo había estado hablando de esto con el maestro Pino Iturrieta y él decía que podía estar algo parecido luego de terminada la guerra federal, pero era otro país. En ese momento no había petróleo, era un país prácticamente muy rural y casi no había centros poblados. Hoy en día la situación de destrucción que existe del aparato económico, de la producción, con los bajos precios petroleros, porque mientras se destruyó el aparato interno y había esa reducción de la producción interna de todo en Venezuela, mientras los precios del petróleo estuvieron altos, se importaban productos para suplir la demanda. Hoy que no hay dinero para suplir esas cantidades que necesitamos de alimentos, de medicinas y en general de repuestos de automóviles, en general de todo, en Venezuela pues simplemente
podríamos ir hacia una crisis que puede, de continuar el Ejecutivo Nacional por el camino por el cual quiere ir, profundizarse hasta el punto de haber una hambruna prolongada. Bueno, esos son los pronósticos que hay, y después, si eso ocurre, ¿qué pasaría? Porque ahí lo que viene es una explosión social, lamentablemente, Tamara. Exactamente, y ese es el gran problema que se visualiza en el próximo, en este año básicamente, porque los niveles de desabastecimiento, la inflación puede llegar a superar. Ya de hecho el Senda dio cifras para enero donde supera el 50% la canasta alimentaria, sí, en enero solamente. De manera de que estamos en una situación básicamente pre-explosiva, sino explosiva, porque hay miedos que subyacen en muchos sitios y que impiden que algunas personas, es decir, los sapos están por ahí, vamos a decirlo con nombre y apellido, sí, y hay nombres que se barajan en cuanto a la implementación de planes de supresión, etcétera, etcétera, y hay que tener mucho cuidado. Hoy en Maracay sucedió una cosa que puede ser considerada un hito, que fue que los delincuentes, porque mataron a uno de ellos ayer, prohibieron abrir los negocios, prohibieron que la gente circulara en las calles y que las busetas inclusive circularan en las calles. Bueno, en toque de queda de la delincuencia. Entonces, pero es la mano de la delincuencia, pero ¿quién controla esa delincuencia y qué controla las armas de esa delincuencia? Y hay un tema que parece oscuro y que sin duda alguna no podría haberse gestado una delincuencia de ese tipo sin que haya una participación activa o pasiva de fuerzas policiales o de fuerzas armadas, en el sentido de suministrar armamento, etcétera, etcétera. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a ti, y un gran saludo pues a todo tu público, y pidiendo excusas porque el ancho de banda en Venezuela se convirtió en estrecho de banda y cada día estamos más incomunicados del mundo. Lamentablemente. Gracias, Tamara. Adrián ya es diputada a la Asamblea Nacional Venezolana. Representa a la comunidad transgénero en Venezuela. Ustedes la escucharon, además es una excelente abogada. Vamos a ir a un corte, al regreso va a estar con nosotros Iván Ballesteros, como todos los jueves, plomo parejo, pero primero vamos a hablar del momento de escoger casa. El mejor aliado para escoger casa en la Florida, sin duda alguna, es tucasaenflorida.com, que es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Ellos prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Lo consigues a través de su página web, que es www.tucasaenflorida.com. En Instagram son @tucasaenfl, en el Twitter @tucasaenflorida, y tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. 3 números telefónicos, uno de los cuales puedes llamar desde Venezuela, que es el 212-771-0568. Desde Estados Unidos puedes marcar el 561-927-5412 y desde Perú el 718-5028. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a estar ya con Iván Ballesteros desde Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo.